dado que son dos fluidos con los que se va a estar trabajando, que están separados por una pared. Entonces necesitamos calcular el coeficiente de transferencia de calor total. Coeficiente de... Ok, entonces tenemos el coeficiente de transferencia de calor total. Y ese coeficiente de transferencia de calor total pues va a depender de... En primer lugar, por lo común, el intercambiador de calor está relacionado con dos fluidos que fluyen por separados a través de una pared sólida. Entonces, en primer lugar, el calor se transfiere del fluido caliente hacia la pared por convección y después a través de la pared, a través del tubo por conducción, y por último de la pared hacia el fluido de nuevo por convección. Entonces, cualesquiera los efectos de radiación suelen incluirse en un coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, la red de resistencias térmicas asociadas con este proceso de transferencia de calor comprenden dos resistencias por convección y una resistencia por conducción. Entonces, vemos que la resistencia por conducción es esta que tenemos aquí, la resistencia de la pared, es esta resistencia de la pared, y vamos a tener dos resistencias por convección, que serían esta y esta. Esta es la red de resistencias asociadas con la transferencia de calor en un intercambiador de doble tubo. Entonces, la resistencia total, dado que se dan cuenta que están en serie, podemos sumarlas de manera normal. Podemos sumar la resistencia interior, que sería la resistencia interior por convección, más la resistencia de la pared, más la resistencia por convección en el exterior, en el ánulo. Entonces ya sabemos cómo representamos las resistencias por conducción, y conducción, que serían esta de aquí en medio, y por convección, que serían esta de los extremos. En el análisis de intercambiadores de calor, el fluido caliente hacia el fluido frío se representa a través de una sola resistencia. Entonces el calor lo podemos representar como, o la cantidad de calor que está fluyendo lo podemos representar como una delta T sobre la resistencia total. Entonces esa resistencia total ya vimos que se calcula a partir de dos resistencias por convección y una resistencia por conducción. U en este caso lo vamos a manejar como el inverso de la resistencia. O sea, U va a ser igual a 1 sobre de resistencia total. ¿Sí? El coeficiente de transferencia de calor global que tenemos aquí, por ejemplo, en este, U va a ser igual a 1 sobre la resistencia total. ¿Sí? Y esto es a lo que le vamos a llamar coeficiente de transferencia de calor total. Coeficiente de transferencia de calor total. Y se calcula con la resistencia total. Entonces ese coeficiente es lo que nos interesa. Ese coeficiente muchas veces va a depender de las dos partes digamos, de lo que se transfiere por conducción y de lo que se transfiere por conducción, convección, Aquí tenemos, este es lo que se transfiere por convección, y también de lo que se transfiere por conducción. Entonces de esos tres dependen. Muchas veces, digamos, como estos equipos por lo regular son hechos para que se transfiera calor,
Este tubo de aquí en medio es muy delgado y con la capacidad de transferir calor de manera eficiente. Por lo tanto, en algunos casos se elimina este término. Este término no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Y nos queda solamente que el coeficiente de transferencia de calor total va a depender solamente de del factor del coeficiente de transferencia de calor en la parte de interior, del fluido interior, y más la resistencia por convección en la parte exterior del tubo. Entonces se elimina esto, en algunos casos se elimina debido a que es muy delgada, es muy delgado el espesor del tubo, este espesor que tenemos aquí, y por lo tanto entonces no se toma en cuenta, ¿sí? Y este coeficiente entonces va a depender principalmente de los fluidos con los que se esté trabajando. Entonces este coeficiente U va a depender de los fluidos. Entonces por lo tanto ya hay tablas, ¿sí? Por ejemplo, agua hacia aceite, tenemos coeficientes de 800 a 1700 watts metro cuadrado grado centígrado. O por ejemplo, de agua a aceite también tenemos de 100 a 350, ¿sí? Esto va a depender principalmente de la temperatura con la que se esté trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos agua hacia gasolina o queroseno, calentadores de agua de alimentación, vapor hacia combustóleo ligero, vapor hacia combustóleo pesado, tenemos condensado de vapor de agua, tenemos aquí los coeficientes de transferencia, condensados de freón, condensados de amoníaco, condensados de alcohol, gas hacia gas, agua hacia aire en tubos con aletas, vapor de agua hacia aire con tubos con aletas, ¿sí? Entonces aquí vemos qué coeficientes de transferencia de calor tenemos y ya no tendríamos que calcularlos, sino directamente los sustituimos. Sin embargo, aquí es muy importante que vamos a tomar en cuenta dichos coeficientes de transferencia de calor y se van a tener que calcular. Es por lo regular en procesos de separación 2 se tienen que calcular los coeficientes, ya que dependen de múltiples factores. Entonces ese va a ser nuestro primer trabajo.